El día que Ana fue abandonada por su esposo, quedándose sola con 3 niños pequeños y sin recursos, comprendió que su única esperanza residía en la antigua cabaña de su padre en la montaña. Sin saber que un secreto ancestral aguardaba bajo los árboles, dispuesto a cambiar su destino para siempre, emprendió el viaje. El coche sacudía con fuerza en cada curva del camino de tierra, levantando nubes de polvo que el aire cálido de la tarde dispersaba rápidamente. En pleno verano, la familia Denis se dirigía forzadamente hacia un remoto pueblo montañoso. Denis, con la mirada perdida en el paisaje, se debatía entre la nostalgia y la incertidumbre. Recordaba las visitas de su infancia a la cabaña, explorando el bosque y escuchando las leyendas que su padre contaba. Al subir la última colina, la cabaña de madera apareció a lo lejos, desafiando el paso del tiempo. Las carreteras, estrechas y serpenteantes, estaban flanqueadas por altos árboles que formaban un túnel verde sobre el coche. Denis, al volante de un auto alquilado, sentía cada bache y piedra, manteniendo un ritmo constante para no despertar a sus 3 hijos dormidos en el asiento trasero. Sus pequeñas cabezas descansaban en ángulos incómodos, agotados no solo por el largo viaje, sino también por los eventos turbulentos de los últimos meses. Las lágrimas, imposibles de contener, rodaban por las mejillas de Denis mientras sus manos se aferraban al volante. Habían pasado meses desde que pudo mantener la cabeza erguida sin la ayuda de medicamentos. Y ahora, en la soledad de la montaña, las emociones la desbordaban. Cada kilómetro recorrido intensificaba su oración silenciosa. Dios, ayúdame. Que este lugar de belleza intacta sea el refugio que necesitamos. Finalmente, con el corazón latiendo fuertemente, Denis llegó a la cabaña. Al bajar del coche y acercarse a la puerta de madera, suspiró profundamente, sintiendo que, a pesar del cansancio, la cabaña podría ofrecerles el nuevo comienzo que tanto anhelaban. Clareta, Sebastián, Erasmo, hemos llegado. Vengan. Denis llamó a sus hijos con un tono que intentaba ser alegre. Los niños, todavía somnolientos, salieron del coche frotándose los ojos. Al ver la cabaña rodeada de árboles, Erasmo se llenó de temor. Parece la casa de una película de terror. Mamá, dijo con voz temblorosa. Clareta, con los ojos muy abiertos, murmuró asustada. ¡Qué miedo! Mamá. Y dio un paso atrás. Sebastián, el mayor, comprendía mejor la situación y aunque también le dolía dejar su antigua casa, se esforzaba por ser fuerte para sus hermanos. Vamos, chicos, no se preocupen, dijo, poniendo una mano en el hombro de Erasmo. Es solo una cabaña. Pronto nos acostumbraremos. Denis miró a Sebastián con agradecimiento, sabiendo que su hijo, aunque joven, era valiente y generoso. Sebastián tiene razón, añadió ella manteniendo la voz firme. Esta será nuestra nueva aventura y juntos convertiremos este lugar en un hogar. Denis sabía que los niños podían reaccionar así. No estaban acostumbrados a la naturaleza ni a la falta de comodidades. Aún así, ella intentó tranquilizarlos, asegurándoles que esta situación sería temporal. Lo entiendo, chicos, dijo con una sonrisa. Esto es nuevo para todos, pero prometo que haremos de esto una experiencia inolvidable. Algún día volveremos a tener todas las comodidades a las que estábamos acostumbrados. Pero, mientras tanto, aprovecharemos esta oportunidad para estar juntos y aprender cosas nuevas. Los niños, finalmente, se animaron a entrar. Erasmo, el más inquieto, fue el primero en acercarse a la cabaña.
con pasos vacilantes, empujó la vieja puerta de madera, que crujió como si les diera la bienvenida. El interior estaba medio en penumbra, pero la luz del atardecer que se filtraba por las ventanas polvorientas empezó a revelar algunos detalles. Las paredes, recubiertas de paneles de madera oscura, mostraban signos de desgaste, pero conservaban un vestigio de su antigua elegancia. En una esquina, una chimenea de piedra se erguía imponente, esperando ser encendida, para ofrecer calor en las noches frías. El aire estaba impregnado de un aroma peculiar, una mezcla de moho, madera vieja y un toque de naturaleza, evocando historias olvidadas y momentos atrapados en el tiempo. «Miren esto», exclamó Sebastián al levantar una sábana, revelando un viejo sofá de cuero marrón, que, aunque desgastado, aún conservaba un aire acogedor. «Podemos transformar este lugar en algo muy especial», dijo con una sonrisa esperanzadora. «Con un poco de trabajo, será nuestro refugio». Los niños comenzaron a soñar en voz alta, planeando dónde colocarían sus pertenencias y cómo decorarían cada rincón. Desde la puerta, Denise observaba a sus hijos con una oleada de alivio, viéndolos animados y explorando. Sentía que era justo lo que necesitaban para dejar atrás los horrores recientes. Caminó de regreso al coche para recoger la bolsa con comida que había logrado comprar antes de abandonar la ciudad. Sus pasos eran lentos pero decididos, conscientes del peso emocional que cargaban. Al pasar junto al viejo buzón, un torrente de recuerdos la invadió. Aquel buzón verde y oxidado, casi perdido entre la maleza, había sido testigo de muchas cartas enviadas y recibidas, algunas de amor, otras de despedida. Recordó con claridad los días en que esperaba con ansias una carta de su hermano, que vivía en el extranjero. También pensó en las tarjetas navideñas, las invitaciones de cumpleaños y las postales de lugares lejanos, que alguna vez soñó visitar. Todos esos fragmentos de su vida, encapsulados en pequeños sobres, cobraban vida en su mente. Acariciando suavemente la superficie rugosa del buzón, Denise no pudo evitar esbozar una sonrisa melancólica. «¿Cuánto ha cambiado todo?», susurró. Suspiró profundamente, dejando ir una parte del pasado, y continuó hacia el coche. Abrió el maletero y recogió la bolsa con comida, sintiendo el peso tanto físico como simbólico de su nueva realidad. Si Cedro no hubiera sido tan egoísta, no estaríamos aquí ahora, en medio de la nada y sin un centavo, pensó mientras sus ojos recorrían el paisaje desolado. El viento susurraba entre los árboles, llevándose consigo los ecos de un pasado cercano que parecía pertenecer a otra vida. La decisión de dejar a Cedro había sido dolorosa y desgarradora, pero cada vez que miraba a sus hijos, sabía que había hecho lo correcto. La memoria de Cedro, con sus promesas rotas y su conducta imprudente, se mezclaba con las imágenes de noches de insomnio y lágrimas ocultas tras puertas cerradas. Cedro había arrastrado a la familia hacia un abismo financiero y emocional, y Denise tuvo que reunir cada fragmento de su fortaleza para proteger a sus hijos. Mientras se acercaba a la vieja casa que ahora sería su refugio, una ola de tristeza la invadió. El futuro era incierto, lleno de desafíos, y no podía evitar revivir el pasado. Denise recordó claramente la primera vez que vio a Cedro. Era una tarde de verano en la plaza del pueblo. Ambos adolescentes, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. Con su sonrisa encantadora y su carisma natural, Cedro rápidamente conquistó el corazón de Denise. Con el tiempo, se volvieron inseparables y, tras 2 años de apasionado noviazgo, Cedro le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se conocieron.
aunque tenían pocas posesiones. Su amor era inquebrantable y comenzaron su vida juntos con esperanza y determinación. Trabajaban incansablemente. Denise en una pequeña tienda de ropa y Cedro en su taller de carpintería. A pesar de no tener mucho dinero, disfrutaban de placeres simples y auténticos. El negocio de Cedro prosperó rápidamente gracias a su habilidad para crear muebles únicos y de alta calidad, atrayendo a clientes importantes dispuestos a pagar precios elevados por sus creaciones. Sin embargo, con el éxito llegó también el derroche. Cedro desarrolló un gusto particular por los relojes de lujo. Un día, regresó a casa con un reloj de oro enorme incrustado con diamantes. Tan caro que Denise se preguntó si realmente era necesario. Estos costosos caprichos llamaron la atención de personas influyentes en la comunidad. Algunas, con intenciones dudosas, que Cedro no supo reconocer a tiempo. Lo que inicialmente parecía una red de contactos beneficiosa, se transformó en un círculo vicioso de fiestas extravagantes y regalos suntuosos, alejando a Cedro de la sensatez que había caracterizado su inicio en los negocios. Con el paso del tiempo, las verdaderas intenciones de esos amigos se hicieron evidentes, llevando a Cedro por un camino destructivo para él y su familia. Cuando nació Sebastián, su primer hijo, Cedro ya había comenzado a apostar. Se enfurecía tanto al perder que tendía a minimizar las pérdidas, alegando que eran montos insignificantes. Sin embargo, cada vez que Cedro ganaba en el juego, se sentía invencible, como si pudiera prever los resultados. Hablaba de sus victorias en el trabajo con tanta seguridad que incluso él mismo lo creía, lo que lo impulsaba a apostar más y más. Esta nueva obsesión comenzó a consumirlo lentamente, dejando a Denise cada vez más preocupada por el futuro de su familia. Para cuando nació Claretta, la hija menor, la situación se había deteriorado dramáticamente. Cedro ya no podía ocultar su adicción ni las devastadoras consecuencias de sus apuestas. Gastaba mucho más de lo que tenía y, en su desesperación por financiar sus vicios, comenzó a pedir dinero prestado no solo a amigos y familiares, sino también a usureros. Las deudas se acumulaban rápidamente, y cada día se convertía en una frenética carrera para encontrar los fondos necesarios para pagar la siguiente deuda. La frustración y el estrés por las constantes pérdidas empujaron a Cedro, aún más, hacia el abismo, llevándolo a buscar consuelo en el alcohol. Las noches, antes reservadas para la familia, se transformaron en episodios oscuros de embriaguez. La atmósfera en el hogar se volvió insoportable. Y Denise, a menudo, se enfrentaba a su esposo, quien insistía en que las finanzas de la familia estaban bajo control. No es más que un pasatiempo. Puedo perder algo de dinero a veces, pero cuando gane, será increíblemente bueno para todos. Sé lo que estoy haciendo. Solo un golpe de suerte y todo cambiará. Confía en mí, solía decir Cedro. Pero la realidad era muy diferente. La situación financiera de la familia estaba en ruinas y Cedro no podía dejar de jugar. Cada vez que prometía dejarlo, encontraba una excusa para seguir apostando. Don Alfonso había advertido a su hija innumerables veces. Aunque intentaba no entrometerse demasiado en la vida de su yerno, sus temores por el bienestar de su hija y sus nietos crecían día a día. ¿Qué pasará si un día lo pierde todo?, preguntaba, su voz cargada de preocupación. Tendremos que sostenerlo con nuestro capital. Aunque Denise prefería no pensar en un futuro tan sombrío, la incertidumbre y el miedo también pesaban sobre sus hombros.
Este tipo de conversaciones solían terminar en un incómodo silencio, con ambos mirando al horizonte en busca de una esperanza que cada vez parecía más lejana. Hasta que, un día, el improbable y tan esperado golpe de suerte de Cedro finalmente llegó. Contra todas las expectativas, Cedro ganó un gran premio en uno de sus juegos arriesgados. La noticia se difundió rápidamente entre sus conocidos, y, por fin, después de tantas derrotas, pudo levantar la cabeza con orgullo frente a las miradas juzgadoras. Cansado de los constantes comentarios y preocupaciones de su familia y amigos, Cedro decidió aprovechar su inesperada fortuna para demostrar que no todo había sido en vano. Propuso a Denise y a los niños un gran viaje. Una oportunidad para escapar de la rutina y disfrutar de las ganancias de su pasatiempo. Aunque llena de escepticismo, Denise aceptó, esperando traer algo de estabilidad y alegría al hogar. Sin embargo, la estabilidad que Denise anhelaba fue breve y ocultaba un problema mayor. Embriagado por su reciente triunfo, Cedro comenzó a apostar más. Pensaba que, cuanto más dinero arriesgara, mayor sería la recompensa. Ignoró las súplicas de Denise y las advertencias de don Alfonso. Lo que comenzó como una ganancia inesperada, se convirtió en una espiral descendente, llevándose consigo la paz y estabilidad del hogar. Denise, cada vez más desesperada, veía cómo su mundo se desmoronaba, mientras Cedro se perdía en un abismo de apuestas y pérdidas. Don Alfonso ya no ocultaba su desdén y preocupación. Cedro nunca volvió a ganar. Al contrario, cada derrota superaba a la anterior en cantidad. Su obsesión por el juego lo cegó. Y no fue hasta que perdió todo, incluyendo sus ahorros, su empresa y todos los bienes familiares, que se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitir su problema públicamente, y decidió pedir aún más dinero, prestado, que también perdió. Desde entonces, Cedro se encontró en la calle. Este fue un golpe durísimo, no solo para él, sino para toda la familia. Denise estaba devastada. Cedro se volvió más distante y callado, y ella temía lo peor. Sus miedos se confirmaron la mañana del último viernes de agosto cuando sonó el teléfono. Un usurero furioso llamó a su casa, exigiendo el pago de los préstamos que Cedro había tomado, y que estaba dispuesto a cobrar a cualquier costo. Esa misma tarde, Denise fue al mercado y descubrió que todas sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Denise tuvo que abandonar más de la mitad de sus compras, pagando con el escaso efectivo que le quedaba. Salió del mercado con el ceño fruncido, decidiendo llamar al banco. Las palabras del gerente la dejaron petrificada. Su crédito estaba agotado. Cedro había perdido todas sus propiedades, y la empresa estaba en ruinas. 2 enormes préstamos bancarios no habían sido pagados durante meses. La deuda era abrumadora, mucho peor de lo que jamás había imaginado. Desesperada, marcó el número de Cedro. Al otro lado de la línea, una voz joven respondió. «Hola. ¿Quién eres?», preguntó Denise perpleja. «Soy Enrique», respondió la joven. Su voz dulce pero firme. «¿Y tú quién eres?». «Soy la esposa de Cedro», dijo Denise, su garganta apretada por la angustia. «¿Esposa?», exclamó Enrique incrédula. «Cedro es mi novio y nunca mencionó tener esposa». Denise se quedó helada, procesando la traición. Con voz temblorosa logró decir: «Llevamos más de 10 años casados y tenemos 3 hijos». Colgó sin más. Se sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Cedro no solo había destruido todo lo que habían construido,
sino que también la había engañado de la manera más vil. La traición se extendía por sus venas como un veneno, transformando cada recuerdo compartido en una dolorosa mentira. La incredulidad, la ira y la tristeza la inundaron. ¿Cómo había llegado su vida a ser una pesadilla tan horrenda? Los recuerdos felices de su matrimonio ahora parecían distorsionados. Y Denise se preguntaba si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien había compartido su vida. Perdida y sin saber qué hacer, Denise decidió enfrentar a Cedro. Quería respuestas. Con el corazón palpitante y las manos temblorosas, marcó nuevamente el número de su esposo. Al tercer tono, Cedro contestó. «¿Denise? ¿Qué sucede?», preguntó, visiblemente irritado. En el fondo, los gritos de Enrique se hacían eco, reclamando por la traición. «Necesitamos hablar ahora mismo», dijo Denise tratando de mantener la calma. «Ya lo sé todo». Un silencio incómodo llenó la línea. Cedro exhaló profundamente. «Denise, no quería que te enteraras así. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Cedro? No solo nos has dejado en la ruina, sino que también has jugado con mis sentimientos. ¿Qué te pasó?». La voz de Denise se quebró al final de la frase mientras su dolor se convertía en furia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tu maldito juego ha destruido el futuro de nuestra familia. Cedro, el banco va a quitarnos la casa. ¿Dónde vamos a vivir?», gritó desesperada, caminando sin rumbo mientras las lágrimas caían por su rostro. «Denise, no lo entiendes», respondió Cedro, con una confianza absurda. «Tengo una última apuesta, una oportunidad única. Esta vez será diferente. Lo sé. Nos sacará de todos los problemas». Las palabras de Cedro resonaron en los oídos de Denise como un eco macabro. Estaba inmóvil, incapaz de creer lo que escuchaba. En medio de la ruina, su esposo aún pensaba en apuestas. ¿Cómo podía ser tan ciego? La realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Cedro estaba consumido por su obsesión, sin ver la destrucción que había causado. «No puedo más, Cedro», sollozó Denise, aferrándose al último vestigio de control. «No puedo seguir viviendo así, en esta incertidumbre y desesperación». Cedro, atrapado en su ilusión, solo pudo responder con promesas vacías. «Confía en mí, Denise. Esta vez lo arreglaré todo. No hay manera de que puedas reparar lo que has hecho», dijo Denise con una firmeza que desconocía, sus lágrimas secas y su voz llena de resolución. «No solo nos has arruinado económicamente, sino que también me has traicionado. No tienes idea del daño que has causado. Hoy mismo me iré con los niños. Necesitamos un lugar seguro y tú dejaste de serlo hace mucho tiempo». Las promesas de Cedro parecían patéticas frente a la determinación de Denise. Finalmente, el peso de sus acciones comenzó a caer sobre él. Denise colgó el teléfono con una determinación inquebrantable. No podía permitirse dudar. El futuro de sus hijos y el suyo propio dependía de sus acciones inmediatas. Sin perder un segundo, se dirigió a la computadora y puso en venta la casa familiar. Necesitaba deshacerse de ella antes de que el banco la reclamara. Cada rincón de la casa era un eco de promesas rotas y angustias soportadas durante demasiado tiempo. Con lágrimas contenidas por pura fuerza de voluntad, Denise comenzó a empacar las maletas. Cuando finalmente levantó la vista y miró a su alrededor, una pregunta inevitable y aterradora tomó forma en su mente. ¿Dónde viviremos ahora? El futuro era incierto, pero Denise sabía que cualquier lugar sería mejor que vivir bajo la sombra de la obsesión y los engaños de Cedro. Después de considerar a quién podría pedirle ayuda,
Denise se dio cuenta de que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a su esposo que había descuidado sus amistades. La amarga realidad de su aislamiento social, consecuencia directa de haber centrado toda su energía en su caótico matrimonio, se presentó ante ella con una crudeza desgarradora. Al principio, la sensación de soledad la abrumó, pero pronto esa soledad se transformó en una profunda rabia hacia sí misma. No solo se había permitido caer en una dependencia emocional y económica con un hombre que la traicionó, sino que también permitió que esas circunstancias erosionaran sus amistades y redes de apoyo. Con una mezcla de vergüenza y desesperación, Denise no tuvo más remedio que recurrir a don Alfonso. Sabía que acercarse a él significaba admitir que todas sus advertencias se habían hecho realidad. Pero su situación era desesperada y las deudas la apremiaban. Se armó de valor y fue a visitar a su padre. Al llegar, la puerta de roble antigua chirrió al abrirse y don Alfonso la recibió con una sonrisa cálida, ajeno a la tormenta emocional que hervía dentro de su hija. «Papá, necesito pedirte un favor», comenzó Denise, con la voz quebrada. «Quisiera acceder a mi herencia de manera anticipada para pagar algunas deudas». Don Alfonso la miró, confuso y preocupado. Pero antes de que pudiera preguntar más, Denise prosiguió, evitando los detalles más dolorosos. No le mencionó a su padre que las deudas eran el resultado directo de las traiciones de Cedro. No podía soportar la vergüenza de confesar que su esposo la había engañado. «Solo necesito un poco de ayuda para estabilizarme», añadió, con los ojos llenos de súplica y el orgullo roto en mil pedazos. Don Alfonso, hombre sabio y entrado en años, no necesitó hacer preguntas. Conocía a su hija y sabía que no era responsable de las deudas de las que hablaba. El anciano miró fijamente a su hija y le preguntó: «Hija mía, ¿estás segura de esto? ¿Sabes que si te doy ese dinero no quedará nada para cuando seas mayor? ¿Y tampoco habrá nada para el futuro de mis nietos? Solo quedaría la vieja cabaña en las montañas, con ese buzón verde que tanto te gustaba. ¿Recuerdas?» Denise nunca había olvidado el buzón verde en la vieja cabaña. Cuando era pequeña, siempre pedía ser la primera en abrirlo y descubrir qué había dentro. Su padre solía esconder algún dulce, haciendo que la experiencia fuera aún más especial. Pero Denise sacudió ligeramente la cabeza, intentando volver al presente. No era momento de recuerdos. Tomando un suspiro, le confirmó a su padre que sí quería el dinero. Después de todo, Cedro aún era su marido. Y por encima de todo, el padre de sus hijos. Con los ojos aún húmedos pero la voz firme, Denise intentaba transmitir la resolución que había tomado, a pesar de la tristeza y la desilusión que la embargaban. Don Alfonso sintió una profunda molestia ante la decisión de su hija. Sabía en el fondo de su corazón que Denise se estaba equivocando una vez más, cegada por el afecto y la responsabilidad que aún sentía hacia Cedro. Sin embargo, el amor de padre que sentía era más fuerte que su enojo y preocupación. Con un largo suspiro, se dirigió a su habitación sin decir palabra, esforzándose al máximo por ocultar su desagrado. No quería que su hija se sintiera aún peor. Denise lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Don Alfonso se arrodilló con dificultad junto a su cama, sintiendo el peso de los años en sus huesos, y sacó un viejo maletín de cuero desgastado por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas, revelando un interior precariamente organizado con fajos de billetes. Miró el dinero por un momento, su mente debatiendo entre la necesidad de ayudar a su hija y el temor de que esta decisión solo prolongara su sufrimiento. Finalmente,
Reservó solo unos pocos dólares para él. Lo justo para mantenerse a flote. Llamando a Denise al cuarto, le entregó el maletín casi lleno. Con la voz quebrada por la emoción y la preocupación, le dijo: «Hija mía, te doy esto porque eres mi sangre y te amo profundamente. Pero debes prometerme una cosa. Cuando llegue el momento de decidir entre el bienestar de tus hijos y las promesas vacías de Cedro, elige sabiamente. No quiero verte sufrir más». Denise, con lágrimas en los ojos, asintió solemnemente, tomando el maletín con ambas manos, pero sabiendo que no iba a poder cumplir con esa promesa. «Gracias, papá», dijo ella, entre lágrimas. Don Alfonso abrazó a su hija con fuerza antes de despedirse de ella. Con el maletín firmemente sujeto bajo el brazo, Denise salió de la casa de su padre y se dirigió a su hogar. Al llegar, abrió la puerta con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar al otro lado. Apenas había entrado, cuando el sonido insistente del teléfono la hizo saltar. No quería contestar, pero sabía que debía hacerlo. Con un suspiro profundo y reuniendo todo el coraje posible, descolgó el auricular. «¿Hola?», dijo con voz apagada. La voz al otro lado de la línea era fría y dura. «Sabes perfectamente quién soy y por qué te llamo. No pienso esperar ni un día más. ¿Tienes el dinero o prefieres que mande a alguien a cobrarlo personalmente?» Denise tragó saliva, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Sus manos comenzaron a temblar y apenas pudo sostener el teléfono. «Sí, tengo el dinero. Dame un poco más de tiempo. Debo hablar con Cedro», suplicó, aunque sabía que sus palabras caerían en oídos sordos. «No quiero más excusas. Tienes hasta la medianoche. Ni un minuto más. ¿Entendido?», replicó el usurero, su voz volviéndose aún más amenazante. «¿Entendido?», murmuró Denise. El teléfono quedó en silencio y Denise se dejó caer en una silla cercana, aferrando el maletín contra su pecho. Sentía una mezcla de miedo y desesperación que no la dejaba pensar con claridad. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos, como un tambor de guerra. Denise se levantó de la silla y, tratando de mantener la calma, llamó a sus hijos. «Niños, vengan aquí», dijo con una voz que intentaba no delatar su ansiedad. Cuando los pequeños se acercaron, Denise les habló con ternura, pero con una urgencia inherente. «Nos vamos de viaje ahora mismo. Quiero que tomen sus juguetes y la ropa que más les guste. Vamos a escoger rápido. ¿De acuerdo?». Mientras sus hijos se dispersaban, concentrados en recoger sus pertenencias algo confundidos, Denise tomó el teléfono y marcó el número de Cedro una vez más. El tono de llamada parecía eterno, manteniéndola en un estado de nerviosismo constante. «Vamos», susurró para sí misma, dándose cuenta de que podía escuchar su propio pulso acelerado en sus oídos. Cedro no había vuelto a casa después de la llamada anterior, y Denise necesitaba desesperadamente hablar con él. Quería decirle que finalmente había conseguido el dinero, pero que a cambio deseaba que él se olvidara de ella, para siempre. Cada vez que intentaba llamarlo, la línea siempre estaba ocupada, lo cual aumentaba su frustración y desesperación. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Denise colgó el teléfono con rabia y tristeza. «¿Por qué siempre desapareces cuando más te necesito?», pensaba Denise, luchando por contener las lágrimas. No tenía tiempo para lamentarse. Debía proteger a sus hijos. Su prioridad eran sus hijos, y debía sacarlos de ahí cuanto antes. La palabra del usurero no era de fiar, y temía por la seguridad de los pequeños si llegaba a la casa. No podía acudir a su padre.
Nunca le había contado sobre la traición de Cedro. Solo quedaba un lugar. La cabaña en la montaña. Un refugio solitario pero seguro. Con una resolución férrea. Llevó a los niños hacia la puerta principal. Decidió llamar a Cedro una última vez, esperando contra toda esperanza que contestara. Sus manos temblaban mientras marcaba el número. Pero la línea seguía ocupada. ¿Con quién está hablando tanto?, se preguntó. La furia reemplazando su desesperación. Recordó a Enrique. Debe ser con ella, pensó con un odio creciente. Tomó las llaves del coche y salió decidida hacia la ruta. La cabaña estaba lejos. Y necesitaría conducir durante horas. Encendió el motor y apagó su teléfono. Ya no quería escuchar nada de Cedro. Antes de partir escondió el maletín bajo la cama y dejó una carta en la mesa del comedor. La carta decía: Cedro, esta ha sido una decisión muy difícil. Pero ya no puedo confiar en ti. Los últimos meses han sido un infierno. Llenos de mentiras que nos han llevado a la ruina. He dejado un maletín bajo la cama. Con dinero suficiente para que empieces de nuevo. Tómalo y úsalo bien. Pero mantente alejado de mí y de los niños por un tiempo. Necesitamos espacio para sanar y recuperar la paz. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Mi prioridad ahora son nuestros hijos. Y asegurarme de que estén a salvo y felices. Espero que algún día entiendas y quizás perdones mis acciones. Pero por ahora, esto es lo mejor para todos. Denise. La mujer arrancó el coche y se adentró en la carretera. Esperando que ese viaje marcara el inicio de una vida más tranquila y segura. Lo que Denise no sabía era que la línea de su esposo estaba ocupada porque, en su desesperación por las deudas y las constantes amenazas del usurero, Cedro se había quedado sin a quién más recurrir. Solo le quedaba una última opción: su suegro. Cedro llamó a don Alfonso para contarle toda la verdad. Con voz temblorosa, expuso sus deudas, sus miedos y la presión insostenible que sentía. Don Alfonso, un hombre sabio y sereno, escuchó sin interrumpir. Aunque sabía de las tensiones entre Denise y Cedro, nunca mencionó el dinero que había dado a su hija para asegurar su bienestar y el de los niños. Lo que don Alfonso no sabía era que Cedro había engañado a su hija, y que tanto Denise como sus nietos estaban en peligro. Al escuchar la desesperación en la voz de Cedro, el viejo corazón de don Alfonso no lo soportó, y sufrió un ataque que lo dejó inconsciente. Todo se desmoronaba en esos momentos críticos, añadiendo una nueva capa de incertidumbre y sufrimiento a una situación ya desesperada. Cuando Fausta llegó a casa de don Alfonso para hacerle compañía como todas las noches, encontró al abuelo tendido en el suelo y a Cedro llorando junto a él. Sin preguntar supo que algo grave había sucedido, y llamó a una ambulancia mientras trataba de consolar a Cedro. Mientras el sonido de las sirenas de la ambulancia resonaba en la ciudad, Denise avanzaba hacia un futuro incierto, ajena al drama que se desarrollaba con su padre y su esposo. La ironía de la situación radicaba en que, mientras ella buscaba tranquilidad, el remolino de problemas crecía y amenazaba con alcanzarla. La desconexión momentánea de Denise la mantenía en la ignorancia sobre el colapso de don Alfonso y las decisiones que Cedro estaba obligado a tomar bajo presión. Finalmente, la ambulancia llegó, y don Alfonso fue llevado al hospital en estado crítico. Cedro tuvo que enfrentar solo el caos que se había desatado, olvidándose de la cita que tenía con el usurero. Desesperado y sin saber qué hacer, se dirigió a Fausta en busca de ayuda. En su desesperación,
Fausta y Cedro decidieron que debían contactar a Denise antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, ella ya estaba tan lejos que la señal de su celular era casi inexistente. Solo don Alfonso sabía a dónde había ido. Pero estaba en el hospital, luchando por su vida. Cada minuto sin noticias de Denise era una tortura para Fausta y Cedro. La incertidumbre los consumía. Mientras tanto, don Alfonso se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. Cedro, sintiéndose responsable de todo, no encontraba consuelo. A medianoche, la amenaza del usurero se hizo realidad. Con una eficiencia escalofriante, él y sus secuaces se dirigieron a la casa de Cedro y Denise. La oscuridad de la noche no mitigaba sus intenciones sombrías. Forzaron la cerradura y entraron. Su ausencia les proporcionaba una sensación de impunidad. Rebuscaron cada rincón de la casa, buscando cualquier cosa de valor. Uno de los hombres encontró la carta de Denise. La leyó y, al mencionar un escondite, buscó bajo la cama. Allí estaba el maletín con el dinero. Lo tomaron junto con todas las pertenencias de valor. Joyas, dispositivos electrónicos y cualquier cosa que pudiera venderse. Dejaron la casa vacía. Un reflejo de la desesperación y el miedo que envolvía a Denise, Cedro y don Alfonso. El usurero y sus hombres se marcharon, satisfechos con su botín. Cedro quedó desamparado, sin dinero, sin poder contactar a Denise, y con don Alfonso en estado crítico. Durante 2 días, la desesperación lo consumió. Finalmente, decidió que no podía seguir así. Debía encontrar a su esposa y explicarle todo. Desesperado, salió a caminar cerca del hospital, buscando claridad en su mente. Las calles frías y grises no ofrecían consuelo. Mientras vagaba, una imagen se formó en su mente. La antigua cabaña en la montaña. Cedro llevaba años sin pensar en ese lugar. Recordó cómo él y Denise, siendo aún una pareja joven y sin hijos, se refugiaban allí para escapar del mundo, buscando paz en la tranquilidad de la naturaleza. Ese rincón remoto, casi olvidado, ahora parecía una chispa de esperanza. Tal vez, Denise había regresado a aquel refugio buscando un respiro de la tormenta que azotaba sus vidas. Decidido a encontrarla, Cedro supo que debía ir allí. Pero primero necesitaba una ducha y ropa limpia. Regresó a su hogar, agotado, solo, para encontrarlo saqueado, con armarios abiertos y pertenencias esparcidas. Caminó a través del caos, sintiendo un nudo en el estómago, asimilando la magnitud de lo que había sucedido. Vio una carta en la mesa del salón, claramente abierta y leída. Su corazón latió con fuerza mientras sus manos temblorosas agarraban el papel. Era la letra de Denise. Con lágrimas en los ojos, leyó la carta, esperando respuestas. Pero solo encontró palabras de despedida y la noticia del dinero que ella había dejado. La sangre de Cedro se heló al darse cuenta de la gravedad de la situación. La mención del dinero resonó en su mente como un eco siniestro, y un frío indescriptible recorrió su cuerpo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, atrapándolo en una espiral de desesperación. De repente, la preocupación por Denise y el caos en su hogar se unieron en un solo pensamiento desgarrador. El dinero había sido robado. Sin perder un segundo, corrió hacia el escondite. Sus manos temblaban violentamente mientras buscaba. Y al confirmar que el dinero no estaba, se desplomó de rodillas, aplastado por el peso de la realidad. En ese momento, el teléfono sonó insistentemente, rompiendo el silencio inquietante. Con manos temblorosas, sacó el móvil del bolsillo y vio el nombre de Fausta en la pantalla. Una sensación de pavor lo invadió mientras contestaba. ¡Fausta!, exclamó con voz entrecortada.
La voz de Fausta al otro lado de la línea estaba cargada de tristeza y urgencia. «Cedro. Tengo que darte la peor noticia», dijo ella, llorando. Don Alfonso no pudo resistir. Ha fallecido. El mundo de Cedro se desmoronó con esas palabras, dejando caer su celular al suelo. Una sombra oscura parecía envolverlo, sumiéndolo en un abismo de desesperación sin salida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras un sollozo silencioso se escapaba de su garganta. Mientras tanto, Denise, completamente ajena a la tormenta de eventos que se desarrollaba en la ciudad, se refugiaba en la cabaña con sus hijos. Desde su llegada, Erasmo no había dejado de pedir sus galletas favoritas, esas que representaban un pedacito de normalidad en medio del cambio radical que estaban viviendo. Observando cómo sus hijos se adaptaban al nuevo entorno, Denise decidió que sería una buena idea darles una sorpresa. Con esa intención, decidió bajar al pueblo para comprar las galletas. Mientras se acercaba al pueblo, su celular, hasta entonces sin señal, comenzó a vibrar insistentemente. Una avalancha de mensajes y llamadas perdidas inundaron su pantalla, cada pitido representando un trozo del mundo caótico que había dejado atrás. Entonces, una llamada de Fausta entró, y Denise decidió detenerse para responder. «Hola, Fausta. He estado fuera de cobertura. ¿Cómo está todo por allí?», dijo Denise alegremente. El tono jovial de Denise contrastaba brutalmente con el silencio que precedió a la voz de Fausta. Al otro lado de la línea, Fausta luchaba contra sus propias lágrimas, buscando las palabras adecuadas para dar la terrible noticia sin romperse. Finalmente, con la voz quebrada y el corazón apesadumbrado, Fausta soltó la noticia que tanto temía. «Denise, lo siento mucho, pero tu padre, don Alfonso, ha fallecido». Denise sintió que su mundo se detenía en ese instante. Sus piernas temblaron, sus manos se enfriaron y su mente se sumió en un caos de emociones incontrolables. La realidad se distorsionó, como si un velo de tristeza cubriera todo a su alrededor, aplastándola con un dolor indescriptible. No podía ser cierto, no después de haberle pedido ayuda. Sin embargo, ahí estaba la cruel realidad, recordándole que el destino es inescapable. Mientras el llanto desgarrador llenaba el aire a su alrededor, Fausta intentaba consolarla con calma y paciencia, haciendo lo posible por aliviar su dolor. Nada podía aliviar el dolor que sentía Denise en ese momento. La pérdida era insuperable, un vacío que nada podría llenar. Lloró sin consuelo durante unos momentos, aferrándose a su teléfono como si en él pudiera encontrar algún tipo de alivio. Sus sollozos resonaban en la quietud del pueblo, mientras cada lágrima llevaba consigo el peso de los recuerdos y el amor inquebrantable por su padre. Después de lo que parecieron eternos minutos, Denise entendió que debía recuperar algo de compostura para enfrentar la aplastante realidad. Con los ojos nublados por las lágrimas, decidió regresar a la cabaña donde sus hijos la esperaban. El trayecto de vuelta se le hizo interminable. No podía dejar de pensar en cómo darles la noticia a sus pequeños. Ellos adoraban a su abuelo con la pureza y la intensidad únicas de la infancia, y decirles que don Alfonso ya no estaba sería desgarrador. Denise intentaba ordenar sus pensamientos, pero todo era confusión y dolor. Al llegar a la cabaña, se detuvo un momento en la entrada, respirando hondo, buscando el valor necesario para afrontar la dolorosa tarea que tenía por delante. Sabía que debía ser fuerte por ellos, aunque se sentía abrumada por la magnitud de su pérdida. Sin embargo, sabía que eso es lo que su padre hubiese querido: verla fuerte y valiente incluso en los momentos más oscuros.
Al entrar en la cabaña, sus hijos corrieron a abrazarla, con alegría. Pero al ver las lágrimas en los ojos de su madre, supieron al instante que algo andaba mal. Denise se sentó con ellos en el sofá y les tomó de las manos mientras les explicaba lo ocurrido. Los niños escucharon atentos, sin comprender del todo el significado de la muerte. Pero cuando Denise mencionó la palabra abuelo, los tres pequeños rompieron a llorar. Los cuatro subieron al coche y comenzaron el viaje de regreso a la ciudad para despedir a don Alfonso. El motor ronroneaba suavemente mientras la lluvia empezaba a golpear el parabrisas, creando un ritmo acompasado que apenas lograba romper el silencio en el interior del vehículo. Denise mantenía las manos firmes sobre el volante, intentando conservar la compostura, aunque su mente estaba perdida en recuerdos de su padre. Los niños, normalmente bulliciosos y llenos de vida, permanecieron en silencio en el asiento trasero, abrazándose unos a otros, en busca de consuelo. Cada kilómetro se sentía interminable. Cada curva en la carretera una repetición del dolor que sentían en sus corazones. Denise evocó las palabras de su padre sobre la importancia de la familia, sintiendo una mezcla de tristeza y fuerza. Él le había enseñado a ser valiente, y ahora debía demostrarlo, tanto para ella como para sus hijos. Horas después, la silueta de la ciudad apareció en el horizonte. Pero el silencio en el coche seguía siendo tan denso como al inicio del viaje. Nadie quería romper ese frágil hilo de consuelo que habían tejido durante el trayecto. Finalmente llegaron a la ciudad, conscientes de que debían enfrentar la dolorosa realidad de despedirse de don Alfonso. Denise no sabía qué había provocado el ataque de su padre, y esa duda la atormentaba mientras recorría los pasillos de la funeraria, perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando Cedro, con el rostro pálido y la voz temblorosa, decidió romper el silencio. «Denise, tengo que decirte algo», murmuró. Sus palabras pesaban en el aire. «Le pedí ayuda a tu padre para saldar mis deudas, y le conté toda la verdad. Eso fue lo que causó su ataque». «¿Qué acabas de decir?», gritó Denise, su voz desgarrando el apacible ritmo de la lluvia. «¿Cómo pudiste hacerle eso? Sabías que mi padre era un hombre mayor y no te importó. Tus problemas le han costado la vida. Jamás te lo perdonaré». Cedro intentó disculparse, pero Denise lo interrumpió con una mirada de ira y decepción. Nunca pensó que su esposo pudiera ser tan egoísta e irresponsable. La situación se volvió tensa y dolorosa. A pesar del enojo, Denise no podía evitar sentir una profunda tristeza por la pérdida de su padre. Con el tiempo, Denise se dio cuenta de que no podía seguir culpando a su esposo por la muerte de don Alfonso. Él también estaba sufriendo y había aprendido de sus errores. La revelación hizo que Denise sintiera como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sus rodillas comenzaron a ceder y su visión se nubló. La oscuridad intentaba apoderarse de ella. Cedro reaccionó rápidamente, abrazándola para evitar que se desplomara. La sostuvo con ternura. Sus lágrimas se mezclaban con las de ella mientras ambos temblaban bajo el peso del dolor. Entre sollozos, Cedro continuó pidiendo disculpas, su voz quebrándose de tristeza y arrepentimiento. «Denise, lo siento tanto», repetía una y otra vez, sus palabras llenas de sincero arrepentimiento. «Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría todo lo que hice. Estoy tan arrepentido. Jamás imaginé que todo terminaría así». Denise, aún débil en sus brazos, no podía ignorar el lamento sincero en las palabras de Cedro. La furia y la tristeza se mezclaban en una tormenta,
de confusión dentro de ella, dejando solo espacio para la desolación que ambos compartían en ese trágico momento. Encontraron consuelo en el amor que aún permanecía, una chispa tenue en medio de la oscuridad. Aunque el dolor era profundo, la tragedia les ofrecía una nueva oportunidad para sanar y fortalecer su relación. El funeral de don Alfonso estuvo envuelto en una atmósfera de tristeza y desolación. Las lágrimas se mezclaban con el aire cargado de duelo, cada palabra resonando con un eco de dolor. Denise y Cedro, a pesar de su relación fracturada, encontraron fuerzas para dar el último adiós al hombre que tanto significaba para la familia. Al finalizar la ceremonia, se miraron, perdidos en la incertidumbre del futuro. Las heridas seguían abiertas, y sin un centavo en los bolsillos, el camino adelante parecía oscuro. Pero la tragedia también les enseñó una dura lección de humildad y unión. Decidieron hacer una tregua, no solo por ellos mismos, sino también por sus hijos, quienes necesitaban de su protección y amor. Con la cabaña en las montañas siendo el único refugio seguro, Denise y Cedro tomaron una decisión difícil pero necesaria. Se dirigieron hacia la cabaña, buscando no solo un refugio físico, sino también un espacio donde pudieran comenzar a sanar y, tal vez, encontrar una nueva forma de ser familia. El viaje a la cabaña fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar, los niños llevaron a su papá al interior, emocionados por mostrarle cada rincón de su escondite. Le contaron sobre el lugar secreto bajo la escalera, las flores silvestres alrededor del jardín, y la vieja lámpara que aún funcionaba. Denise, por su parte, se detuvo unos momentos junto al buzón, embargada por los recuerdos de su padre. Recordó cómo solía dejarle dulces, un gesto sencillo que iluminaba sus días de infancia. Movida por una mezcla de nostalgia y esperanza, decidió abrir el buzón, convencida de que estaría vacío. Para su sorpresa, encontró una carta antigua dirigida a ella. Su corazón latió con fuerza, mientras tomaba la carta con manos temblorosas, ansiosa por descubrir su contenido. Querida Denise, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Me duele en el alma no poder desearte un buen día con un dulce en el buzón como cuando eras pequeña. Solo quiero recordarte que a veces la vida te sorprenderá y te presentará desafíos más difíciles de lo que esperas o crees poder enfrentar. Pero recuerda, siempre estaré cerca de ti. Además, siempre hay esperanza y riqueza al final del camino. Te amo, papá. Denise se quedó atónita ante esas últimas palabras. Su corazón se rompió aún más al leer el mensaje inesperado de su padre. Secó sus lágrimas y se preparó para entrar en la cabaña con su familia. Al abrir la puerta, vio el cuadro colgado en la sala. Un paisaje con un camino hermoso. De repente, la frase de la carta cobró sentido. Descolgó el cuadro para examinarlo de cerca y limpiar el polvo acumulado por los años. Sorprendentemente, descubrió una caja fuerte antigua detrás del cuadro, con un mecanismo de apertura, que parecía de otra época. La caja, cubierta de polvo, indicaba que no había sido abierta en mucho tiempo. Intentó abrirla y, después de varios intentos, logró descifrar el mecanismo. La fecha de su cumpleaños era la clave que su padre había usado, confiando en que ella podría abrirla aunque él no estuviera allí. Dentro, encontró joyas y objetos de gran valor, junto con una carta escrita a mano por su padre. En la carta, su padre le explicaba que había estado ahorrando todo lo posible durante años, y que parte de esas joyas pertenecían a su madre. También le recordaba lo orgulloso que estaba de ella y lo mucho que la amaba.
Él no solo le había dejado un mensaje emotivo, sino también un regalo tangible para demostrarle cuánto se preocupaba por ella. Denise, conmovida hasta las lágrimas, sintió la presencia de su padre tan vívida y cercana. Incluso después de su partida, él había encontrado la manera de mostrarle su amor y apoyo. Con el corazón lleno de gratitud, supo que siempre recordaría a su padre con muchísimo amor, un amor que trascendía el tiempo y la distancia. En los días siguientes, Denise decidió vender algunas de las joyas, lo suficiente para empezar de nuevo sin perder el valioso legado emocional y material que su padre le había dejado. Esta decisión le permitió a ella, a su esposo y a sus hijos comenzar una nueva vida, llena de esperanza y oportunidades. A pesar de las cicatrices y los recuerdos dolorosos, encontró la fuerza para seguir adelante. Por ella, por sus hijos y por su familia. La historia de Denise y su familia es una conmovedora narrativa de lucha, redención y esperanza. Denise, tras enfrentar el abandono de su esposo Cedro y la pérdida de su hogar, se refugia con sus hijos en la antigua cabaña de su padre. En medio de la desesperación, descubre que Cedro, en su desesperación por las deudas, provocó sin querer la muerte de su padre al contarle la verdad. La tragedia que los golpea se convierte en una dura lección de humildad y unidad. A través del dolor y la traición, Denise y Cedro encuentran una oportunidad para sanar y fortalecer su relación. La carta y el tesoro oculto que su padre le dejó se convierten en símbolos de amor y sacrificio, brindando a Denise no solo un alivio económico, sino también un legado emocional invaluable. Con la decisión de vender algunas joyas para comenzar de nuevo, Denise demuestra su resiliencia y determinación. La familia, unida por el amor y el recuerdo de don Alfonso, emprende un nuevo camino lleno de esperanza y posibilidades, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la fuerza de la familia pueden prevalecer.